Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. En este video yo quisiera considerar con ustedes el libro de los Hechos capítulo 2 y, y es una verdad de que todos aquellos que se bautizan son añadidos a la iglesia o a la congregación, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso es lo que encontramos en Hechos capítulo 2. Y vamos a ver algunos versículos que quiero considerar con ustedes, porque esto nos va a hacer ver a nosotros que la Watchtower está fallando en algunas cosas, por no decir en muchas. Y acá en el versículo, vean ustedes, 41 de Hechos 2, vemos a Pedro predicando a los judíos, ¿no es cierto?, que habían prácticamente por su ignorancia rechazado a Jesús. Él les habla y les dice: entonces los que hicieron caso a su mensaje, el mensaje que daba el apóstol Pedro, fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas en un solo día. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían, comían y oraban juntos, como iglesia, como un cuerpo unido, ¿no es cierto? Estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Y esto es importante. Aquellos apóstoles, los 12 apóstoles que enseñaban las verdades de Cristo, empezaban a convertirse y se bautizaban y eran añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Esta gente que estaba escuchando el mensaje. Y compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. En el versículo 43 dice: todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos, como dice la Watchtower, que están unidos, es una organización unida, ¿no?, que comparten sus bienes. Y bueno, eso espero que lo hagan, que compartan los hermanos siempre de sus bienes, lo que tienen más a lo que tienen menos, ¿no es cierto? Y que sean solidarios unos con otros. Vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Eso de la gente que tenía mucho, podían vender una de sus propiedades para repartir el dinero que tenían, habiendo recibido ese dinero por las ventas, y los entregaban a los necesitados. Qué bueno sería que todos hicieran eso, aquellos que tienen mucho, que se desprendieran un poco de lo que tienen y dieran a los demás. Y ahí se demuestra que hay una religión verdadera, que hay una devoción verdadera, un amor verdadero, puesto que al estar unidos comparten todo. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día, dice, solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Vean ustedes qué interesante esto, estimados amigos. Aquellos 3,000 que se convirtieron en un solo día fueron añadidos a la iglesia por el bautismo. Por el bautismo. Y esto lo vemos en el versículo 41. Entonces los que hicieron caso a su mensaje, el mensaje que daba Pedro, fueron bautizados. No necesitaron tener un estudio extensivo de todo el conocimiento bíblico que se puede obtener para luego ser bautizados, no. Habiendo escuchado el mensaje de Pedro, estas personas que estaban escuchando se bautizaron. No se esperó pues meses como pasa en la Watchtower para que alguien pueda acceder al bautismo. Acá no, acá Pedro estaba predicando, la gente creyó en su mensaje, el mensaje del Evangelio, el Evangelio del Reino precisamente, y ellos fueron bautizados ese mismo día. Más de 3,000 personas. Ese día. Y esto me hace acordar también
al carcelero de Filipo que ese mismo día con su familia se bautizó. Ese mismo día que dio el mensaje, el apóstol Pablo le dio el mensaje al carcelero de Filipos. Y él fue bautizado con toda su familia ese mismo día. Y aquí vemos algo parecido, que en ese mismo día se unieron al grupo de creyentes más de 3.000 personas. O sea, no pues un estudio extensivo, ¿no? De 3, 4, 5 meses para recién, ya teniendo todo el supuesto conocimiento bíblico, ya tienen la posibilidad de ser bautizadas las personas, como dice la Watchtower. Que ya adquirieron el conocimiento exacto, pues ya pueden bautizarse. Y eso puede tomar meses, ¿no es cierto? No, acá, ese mismo día que estuvo predicando Pablo, estuvo predicando Pedro en este caso, se bautizaron sus oyentes, ¿no? Los discípulos, ese mismo día. 3.000 personas en el caso de Hechos 2:41. Ahora, vean ustedes que el bautismo los hizo parte del grupo de creyentes. El bautismo. Y estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. O sea, ya se habían bautizado, pero estaban dedicados para aprender. O sea, no sabían todo. No sabían todo, sabían solamente un poquito del Evangelio del Reino, el mensaje salvador que es Cristo, el que muere por nosotros en la cruz y nos promete el reino. Eso está en 1 Corintios 15, ahí está todo el mensaje del Evangelio, que se puede aprender en el mismo día y aceptar en el mismo momento que lee todo el 1 Corintios 15, ¿no? Entonces aquí vemos que estos discípulos, 3.000, empezaron a aprender, estuvieron dedicados, estaban dedicados para aprender. O sea, no estaban conociendo todo, no habían conocido todo, habían tal vez conocido el Evangelio nada más, el fundamento, ¿no es cierto? El Evangelio, a Jesús mismo como el Salvador, y ahí ya estaban listos para ser bautizados, estimados amigos. Ellos estaban dedicados, dice, después de haberse bautizado, estos 3.000, estaban dedicados para aprender lo que los apóstoles enseñaban. Imagínense, se habían bautizado primero y luego estaban dedicados a aprender. Esto va en contra de lo que dice la Watchtower. Aprendan todo primero, el conocimiento exacto, y luego se bautizan. Todo al revés, al revés. Bueno, ¿qué cosa es lo que dice acá? En el versículo 47. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Entonces, una vez que uno está en la iglesia, el cuerpo de Cristo, uno está salvo. Si uno se aparta del cuerpo, está condenado. Si uno no entra en el cuerpo, está condenado. Y uno entra al cuerpo de Cristo, que es la iglesia o la congregación, si se quiere, se entra por el bautismo. Y todos los testigos de Jehová se bautizan. Otras ovejas, las otras ovejas y la manada pequeña, todos se bautizan, todos son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y una vez adentro, en esa arca de salvación, todos están siendo salvos. Cada vez que entra una persona, están siendo salvas esa persona. Cada vez que entra una persona, está siendo salva. Cada vez que entra una persona al cuerpo de Cristo. Está siendo salva. No entra para tener, quién sabe, más adelante, si pasa la prueba final en el paraíso, la posibilidad de ser salva esa persona. No dice eso, sino que los que ya estaban dentro del cuerpo de Cristo, añadidos a la iglesia, ya estaban siendo salvas. Eran personas salvas. Si morían esas personas al día siguiente, pues les esperaba la salvación, la vida eterna. Se habían reconciliado con Dios, ¿no es cierto? Se habían reconciliado con Dios, y la fe es lo que nos hace reconciliar con Dios, aceptando la sangre derramada de Cristo, que murió por nosotros, y aceptando su mensaje, el mensaje del reino. Entonces, vemos nosotros que si tú, amigo testigo de Jehová, estás dentro supuestamente de la congregación, que es otra palabra para iglesia o iglesia, si eres parte de la iglesia por tu bautismo, porque por el bautismo estas personas serán añadidas a la iglesia, entonces tú también eres parte de la iglesia, parte de la congregación, parte del cuerpo de Cristo, entonces tú estás siendo ya salvo, ya eres ahorita una persona que si te da un infarto y te mueres mañana, y has estado dentro del cuerpo, obrando lógicamente en consecuencia con la fe, entonces estás ya
salva. No tienes que esperar que te resuciten, entrar a un paraíso y ver si después si pasa la prueba final, previo examen previo estudio de los rollos y ponerlos en práctica las supuestas nuevas leyes. Después ya se verá si pasas la prueba final, si te salvas o no. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos dentro del cuerpo de Cristo sin ser salvos? ¿Están los testigos de Jehová, de las otras ovejas, dentro del cuerpo de Cristo sin aún estar salvas? O sea, cuando yo hablo de salvación, estoy hablando de personas que si mueren y resucitan, ya obtienen la vida eterna, ya nadie se las puede quitar, ¿no es cierto? Ya son personas que van a obtener naturaleza divina, van a estar como personas eh, inmortales. Eso es lo que es la salvación, es entrar al reino con vida eterna. Con vida eterna, entrar en el reino. Ya entras al reino con vida eterna, ya nadie te puede castigar, nadie te va a poner a prueba. Dios ya te puso a prueba en esta vida, tú entraste a la iglesia, fuiste un hombre que estuviste ahí fiel, pues te agarró un infarto, te dio un derrame cerebral o mueres de viejo, si has estado ahí en la iglesia y obrando bien, como dice la Biblia, entonces tú vas a tener tu salvación asegurada. Claro que hay muchos que están adentro, pero de repente están obrando mal, hipócritamente, y no hacen el bien, hacen el mal, y entonces esas personas por gusto se engañan. No están adentro, pero no están adentro, ¿no? Entonces aquí hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? De que estas personas que fueron añadidas a la iglesia iban siendo salvas, dice acá, palabra de Dios para todos. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Iban siendo salvos. Estos que fueron añadidos. Entonces, si ya estás dentro de esa arca de salvación, ¿no es cierto? Supuesta arca de salvación, que es el cuerpo de Cristo, o la sociedad Watchtower en este caso, para ser más exacto. Estás dentro de la Watchtower. Tú deberías, testigo de Jehová de las otras ovejas, por haberte ya bautizado y haber sido añadido al cuerpo, ya has sido salvo, ¿no? Iban siendo salvos los que entraban. Entraban, estaban siendo salvos. Entonces, aquí hay algo que no cuadra cuando escuchamos que todavía la gran muchedumbre, casi los 8 millones de testigos que hay, ¿no? O un poquito más, estas personas todavía tienen que entrar en el paraíso, no van a obtener la vida eterna todavía, van a estar ahí todavía para ser probadas estas personas. Y si pasan la prueba final, recién se verá si le da a Dios la vida eterna o la salvación, que es lo mismo, ¿no? La salvación. De modo pues que, estimados amigos, la Watchtower engaña a la gente, les dice, bautízate, entra al arca de salvación, que es la sociedad de Jehová, la organización de Jehová. Si estás adentro en el arca, te van a salvar, ¿no es cierto? Pero por otro lado dice, no, todavía no eres salvo. Vas a estar en el paraíso, vas a tener que pasar el examen final, ¿no? Primero tu examen final escrito, a ver si pasas la prueba de todo lo que has aprendido, ¿no? Y, y después, pues, si es que logras sortear la arremetida del diablo cuando sea soltado al final del milenio. Ahí, si tú logras eso, estás aprobado, serás salvo. Entonces, ¿para qué estás dentro del cuerpo de Cristo? ¿Para qué uno está dentro del cuerpo de Cristo si uno no está salvo? Sino que tiene que entrar todavía 1000 años en el paraíso, pasar 1000 años en el paraíso aprendiendo las nuevas leyes, los nuevos libros que se van a abrir, como dicen los testigos de Jehová, y si realmente pones en práctica todo lo que se va a enseñar o decir y pasa la prueba final del diablo, ahí ya se verá si ganas o no la salvación. Si es así, si es cierto eso, entonces acá el apóstol Pedro estaba equivocado, porque él dice que los que se bautizaban fueron añadidos a la iglesia, los que iban siendo salvos. Y lo interesante también acá, y esto lo insisto, fíjense ustedes que en el versículo 41 y 42 es interesante. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese mismo día, se unieron al grupo de creyentes más de 3000 personas. O sea, se unieron a la iglesia.
a la iglesia. Ellos estaban dedicados, ¿quiénes están dedicados? Esos 3.000, a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Y esto después que fueron bautizados. O sea, que no sabían todo lo que los apóstoles enseñaban, no tenían conocimiento exacto de todo lo que los apóstoles enseñaron, sino que una vez siendo bautizados y habiendo aceptado el mensaje que dio Pedro, que duraría unas 2-3 horas, no sé cuánto, creyeron, se bautizaron, allí empezaron a adquirir conocimiento exacto. Estaban dedicados a aprender, dice acá el versículo 42. Los que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. De modo pues que, estimados amigos, aquí tenemos nosotros algo que la Watchtower debe corregir, ¿no? No, primero tienes que adquirir el conocimiento exacto de todo lo que Dios pide que creas y luego te puedes bautizar. Acá no. Acá primero se bautizaban habiendo aceptado a Cristo y su Evangelio del Reino y luego se dedicaron a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Así que aquí hay algo que no funciona dentro de la Watchtower, estimados amigos. Hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Y no, ojo con ustedes, que estas personas fueron añadidas a la iglesia, dice el versículo 47, a los que iban siendo salvos. Salvos, salvos. O sea, dentro del cuerpo de Cristo están todos los que se salvan. Y ahí uno se une por el bautismo, por la fe en el Evangelio y por aceptar a Jesucristo, por supuesto, como el Rey del Reino, como el Salvador del mundo, el que derramó la sangre por nosotros, el Cordero de Dios, aceptando ese mensaje de perdón, de arrepentimiento, que el llamado de Jesús de arrepentirse, ¿no? Porque el reino está cerca, arrepentidos porque el reino de Dios está acercado, el mensaje de Cristo. La gente escuchaba, Pedro hablaba sobre este llamado arrepentimiento y también seguramente hablaba sobre el Jesucristo y su reino, pues esto fue lo que les enseñó Jesús, según leemos nosotros en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? En el capítulo 1, versículos 3, 6 y 7. Este conocimiento que tuvieron del reino de Dios fue luego volcado para que la gente conociera lo que va a venir en el futuro, pero aquí tenemos que era muy importante que la gente aceptara el Evangelio, que está pues resumido en todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y uno aceptando el mensaje de Pedro cuando da su homilía, su mensaje en el libro de los Hechos 2, que no le quitó sino unas horas del día, la gente que se convertía iba siendo bautizada para ser parte del cuerpo de Cristo. Añadida a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Cuán distinto es esto con lo que la Watchtower viene haciendo con los nuevos conversos, con los postulantes a ser testigos de Jehová, con los novicios, en todo caso, para hacerlos buenos cristianos y para que puedan lograr en el futuro su salvación, en el futuro, cuando pasen el milenio, ¿no? Pues, todo es un proceso tedioso, largo, que no se encuentra en la Biblia por ningún lado. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video. Chao, nos vemos, cuídense.